Vamos a ver los últimos temas, algunos de los últimos temas. Ya con mis compañeros vieron algunos de los primeros. Y vamos a iniciar con control superior de la función motora. Si durante algún momento tienen alguna pregunta, me avisan con total confianza. Antes de ahondar en algunos aspectos teóricos, quería hacerles algunas preguntas para ver cómo estamos, ¿no? Respecto a la primera pregunta, a nivel de la corteza, las neuronas están distribuidas es decir, tienen una distribución determinada, y estas están conformadas por un número total de neuronas. ¿Alguno sabe la respuesta? Héctor, Gabriel, Benjamín, Lavín. Exactamente. El doctor en la teoría estaba viendo sus PPTs. Bueno, la PPT de la 21. eh, y creo que, bueno, supongo que es la misma, ¿no? No sé por qué no se modernizan todavía los doctores con su PPT. Pero el doctor menciona esto, que se organizan en microcolumnas, posteriormente en macrocolumnas. Pero la unidad microcolumnas se conforma de 80 a 100 neuronas, las cuales generan su propio campo eléctrico, generan su propia actividad, tienen funciones específicas. Por ejemplo, un grupo de microcolumnas puede participar en el lenguaje. Un grupo de microcolumnas puede participar en la función motora, a nivel, por ejemplo, del lóbulo frontal, o sensitiva a nivel del lóbulo parietal, o visual a nivel del lóbulo occipital, y así. Esta es una organización. Bien, y para ahondar un poco más, en la segunda pregunta, no es una característica de la organización de las neuronas en la corteza. ¿Alguien sabe la respuesta? Gabriel menciona la C. Y muy bien por Gabriel, sí es la C. Dentro de la organización de las neuronas en la corteza hay algunas características. Por ejemplo, la organización en columnas, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Microcolumnas o macrocolumnas, donde van a estar, por ejemplo, las células ovaladas, células en canasta, células piramidales o gigantes de Betz. Estas se organizan en columnas, ¿sí? Cada columna posee funciones específicas, sí. O sea, cada columna va a participar en el lenguaje, como mencionamos antes, o función motora, función sensitiva, etc. Pero cada columna también tiene la característica de generar su propio campo eléctrico. El campo eléctrico, lo que vemos, por ejemplo, en el electroencefalograma, o lo que habrán podido ver en su práctica tal vez, se genera por cada columna. Cada columna tiene un conjunto de neuronas que tiene una actividad, y esa actividad que requiere el movimiento de sodio o de potasio, una actividad eléctrica, puede ser detectable y va a generar un campo eléctrico. Pero cada columna, es decir, no son cada 10, cada 2, cada 3, no. Cada columna tiene la propiedad de generar su propio campo eléctrico. Su no uso puede conllevar a pérdida de la función. Por ejemplo, si a un niño lo aíslas, por ejemplo, el caso de una niña que quedó varada en una isla y no tuvo contacto con otros seres humanos durante un tiempo, el lenguaje no se llegó a desarrollar. Llegó a decir balbucear cosas, pero no llegó a desarrollar un lenguaje. Y eso no se puede recuperar porque pasaron años. Entonces, si su uso con el tiempo puede llevar a que no desarrolle la función. Esas neuronas tenían la función de participar en el lenguaje. No tuvo contacto con otras personas, entonces no desarrolló el lenguaje. El doctor mencionó, por ejemplo, me acuerdo que en mi clase, cuando llevé con el doctor, mencionó que el punto de corte es 7 años. Si hasta los 7 años no ha tenido contacto con nada, no ha podido establecer comunicación con algún otro ser humano, no se desarrolla el lenguaje. Y otro método de verlo, aquí tenemos una columna. A nivel de la corteza tenemos capas, un total de 6 capas, que van a tener diferencias según sea donde nos ubiquemos, a nivel motor, a nivel sensitivo, etc. Tenemos la primera, que es la molecular, la granular externa, piramidal externa, granular interna y la piramidal interna. Y bueno, la última es la polimórfica. Y aquí, ¿alguien sabe dónde se ubican las neuronas piramidales? ¿En qué capa? ¿Alguien recuerda? Bien, hay algunas menciones. Dentro de las tres, las más importantes, la piramidal interna. Y sí, sí está bien lo que mencionan César y Juan.
Estas van a tener una función importante dentro de las diferentes cortezas, pero la más importante es la corteza motora primaria, que participa en la ejecución de movimientos. Cada vez que pateamos un balón, cada vez que caminamos y se da la contracción de un músculo, participa la corteza motora primaria, que es en donde va a estar más desarrollada la capa piramidal, con las neuronas piramidales. Caso contrario, lo que ocurre a nivel de la corteza visual. La corteza visual tiene más desarrollada la capa granular. Incluso, volviendo a la corteza motora primaria, se denomina como agranular, casi agranular porque la capa granular no está tan presente, como si lo está en la piramidal. En cambio, la corteza visual sí tiene un buen desarrollo de esta capa. ¿Por qué? Porque esta capa recibe aferencias del tálamo. Entonces, como la corteza visual, su principal función es recibir información visual, recibe aferencias. Estas aferencias llegan a esa capa granular, con lo cual esta capa está más desarrollada. Esto nos permite ver diferencias. Y bueno, por último, para este slide, tenemos cómo se evalúan los electroencefalogramas. Bueno, en sí, ¿cómo se relaciona el electroencefalograma con la actividad o como la organización que hemos visto? Uno es que el electroencefalograma nos va a permitir ver la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, esta actividad eléctrica se sitúa en columnas. Pero el electroencefalograma detecta columnas que son perpendiculares. Es decir, que la actividad eléctrica que generan cae de forma perpendicular al electrodo. Por ejemplo, el electrodo que colocamos a nivel del lóbulo parietal, lóbulo frontal o lóbulo occipital. Ese electrodo va a detectar la actividad eléctrica que cae de forma perpendicular. Y esto, por ejemplo, si cayera de forma paralela, si la actividad eléctrica fuera de forma paralela al electrodo, no lo va a detectar. Si es a 45 grados, 25 grados, etcétera, no lo va a detectar. Tiene que caer en 90 grados. Es por esto que la electroencefalograma, no sé si el doctor se los habrá mencionado, o creo que también está en su PPT, que solamente detecta el 30% de la actividad del cerebro. El otro porcentaje, el 70%, no se detecta porque nuestro cerebro tiene surcos. Estos surcos, que se denominan como imaginaciones, estos surcos generan que no sean perpendiculares, es decir, que la actividad eléctrica no sea perpendicular al electrodo, con lo cual no se pueden detectar. El electroencefalograma solamente te permite ver una parte de la actividad eléctrica del cerebro, no todo, porque las columnas se ubican, principalmente las neuronas, se ubican a nivel de surcos, los cuales no son perpendiculares. Bien, una última pregunta de la primera parte. ¿Alguien recuerda las áreas de Brodmann y su relación funcional con la corteza motora primaria y la corteza motora suplementaria? Bien, hay dos respuestas A y B. Otra A. Bien, aquí respuesta es la A. El área A, perdón, la corteza motora primaria se corresponde con el área 4 de Brodmann, mientras la corteza motora suplementaria y la premotora con el área 6. Aquí vamos a ver que estas áreas cumplen una función eh, en específico, ¿no? Todas están relacionadas con el movimiento, pero algunas funciones específicas se dan en cada una. Por ejemplo, en el área 4, corteza motora primaria, es el área de ejecución. Aquí se encuentra el homúnculo de Penfield. Las neuronas van a distribuirse de tal manera que una región de la corteza motora primaria va a inervar un músculo en específico. Por ejemplo, el músculo deltoides o tríceps, o el cuádriceps, o tríceps, o dorsal ancho, etc. Responsable de la ejecución de movimientos voluntarios, discretos y precisos. Movimientos en sí. El área 6, en cambio, área motora suplementaria, es el área de planificación. Por ejemplo, cuando tú dices que te vas a levantar a las 6 de la mañana, piensas en cómo te vas a levantar, o por ejemplo, piensas en cómo te vas a acercar a una persona, o piensas en cómo vas a hacer una jugada de fútbol o de vóley, etcétera, planificas movimientos. El área motora suplementaria contribuye a eso. Son movimientos que tú deseas, son movimientos que no tienen un estímulo externo. Por ejemplo, si yo te tiro un balón, o si alguien te tira un balón de béisbol, perdón, una pelota de béisbol, alguien te tira algo, tú lo agarras. Es un estímulo externo que está estimulando tu respuesta. Agarras la pelota, por ejemplo, con un reflejo.
Eso es función del área premotora. Premotora previo al movimiento, ¿no? Agarras la pelota frente a un estímulo externo. En cambio, el área motora suplementaria no, es más planificación, más algo que tú decides hacer, algo que tú planeas ejecutar. Y posteriormente envía sus fibras al área 4 para que el área 4 lleve a cabo la ejecución del movimiento. Planificación de movimientos complejos, bilaterales o secuenciales. Por último, bueno, mencionando también las de aquí, área 312, la corteza somatosensitiva, que se ubica en el lóbulo parietal. Funciones sensitivas. Área 22, área de Wernicke. Área 44 y 45, la de Broca. Wernicke, la comprensión del lenguaje. Broca, la articulación del lenguaje. Y bueno, esta área motora y esta área somatosensitiva está separada por una cisura o un surco. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa cisura o surco? Pregunta curiosa. En esta cisura es la cisura de Rolando, o también denominado surco central. Bueno, faltaban dos preguntas más. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Aquí les doy unos segundos más. Bien, aquí tenemos respuestas C, C y la C. Y sí, la C. La neurona motora alfa no se ubica a nivel del asta dorsal, sino a nivel del asta anterior. Y el resto de denunciados es correcto. 80% de las fibras del haz córtico-espinal decursan a nivel del bulbo, sí. Bueno, a nivel de la unión del bulbo y la médula, ¿no? Luego de las pirámides. Pero más o menos a ese nivel. 80% decursan, 20% continúan a nivel ipsilateral. B. El origen de la inervación de los miembros inferiores nace principalmente en el área medial del área motora. Sí, eso lo vamos a ver con el homúnculo de Penfield, ¿no? ¿Cuál es la distribución de la inervación de miembros inferiores, miembros superiores, de la laringe, de la lengua, del dorso, etcétera? Lo vamos a ver en un momento. Y los músculos axiales están inervados principalmente por el tracto córtico-espinal ventral. Tenemos un córtico espinal ventral y un córtico espinal lateral. El lateral es para los otros, para los distales. Este es para los axiales. Y bueno, el 5. Un dato que mencionó el autor en su PPT. No sé si hizo hincapié con ustedes. ¿Alguno sabe la respuesta? Bueno, en este caso es la A, la hiperreflexia. Vamos a ver esto porque también tiene una explicación fisiológica. Ya cuando lleguen en fisiopatología van a ver que cobra sentido la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Esto de aquí lo vamos a mencionar más adelante. Aquí un término, fasciculaciones, son contracciones involuntarias. No sé si alguna vez le ha pasado que a alguno se le contrae los gemelos, o tal vez el deltoides. Se contrae fibras musculares, no todo el músculo, sino fibras de ese músculo, de forma involuntaria. Tú no lo controles. Es breve y localizado. Son contracciones que tú no controles. Vamos a explicar por qué sucede en los siguientes slides. Ahora ya que hemos visto algunas preguntas, vamos a ver otras preguntas y también algunas de su plancha más adelante. Ahora que hemos visto preguntas, hemos ahondado un poco en el tema, veamos cómo se distribuye todo cómo se da algunos puntos importantes dentro de la teoría. Tenemos el área motora primaria. Del área motora primaria sale fibras de la neurona piramidal.
Esta neurona piramidal lleva fibras, pasan por la cápsula interna, específicamente por el brazo posterior. Descienden hacia el tronco, llegando a nivel del mesencéfalo, bulbo, puente, perdón, mesencéfalo, puente, bulbo, y en el bulbo finalmente decusan, 80% decusan, 80% decusan, 20% continúa a nivel ipsilateral. Mesencéfalo, puente, bulbo. Bueno, aquí se forma una estructura que es la pirámide, que está conformada por las fibras, estas fibras que descienden las conforman, y en su borde inferior, en el límite entre bulbo y médula, decusan las fibras, que han nacido en el área motora primaria. Estas vías, las vías motoras que vamos a evaluar, esta no es la única, esta es una de las tantas. Las vías motoras se pueden distribuir en dos, directa e indirecta. Directa, si nace de la corteza y viajas a la médula para inervar un músculo, e indirecta, si no nace de la corteza. Por ejemplo, puede nacer de un núcleo, el núcleo rojo, por ejemplo, el núcleo vestibular, otro, y luego ir a la médula. Son diferentes a estas vías. La vía directa puede ser un tracto córtico espinal o un córtico nuclear. Córtico espinal porque nace de la corteza y va hacia la médula espinal, y córtico nuclear porque nace de la corteza, cumple eso, nace de la corteza y va hacia el tronco. En el tronco vamos a encontrar núcleos de los pares craneales que tienen funciones motoras. Por ejemplo, la masticación. ¿Alguien recuerda la masticación? ¿Con qué nervio se da? ¿Con qué par craneal? ¿Qué par craneal inerva los 4 músculos de la masticación? Bueno, bueno, no sé si lo han visto ya en neuro. Ah, no. Bueno, sí, están llevando neuro en anato, creo. Muy bien. Héctor Chamana menciona el 5, Christopher André la 5. Sí, el trigémino. Con el macetero, el trapecio y los tiroideos. Por ejemplo, eso es uno de los tantos. Luego tenemos tracto rubroespinal, que es importante para el equilibrio. Controla principalmente uno de los músculos, por ejemplo, los del miembro superior. Músculos flexores del miembro superior. Uno de los tantos. Luego tenemos el tracto vestíbulo espinal, el núcleo vestibular, relacionado con vestíbulo. Más importante en el equilibrio. Pero lo que nos concentramos aquí, o lo que más preguntaron, es esta parte de aquí. Así que nos centramos en esto. Tracto córtico espinal, lateral y anterior. Lateral, como mencionamos, músculos más distales, flexores de la mano, el tibial, por ejemplo. Músculos más distales. Y el anterior, músculos axiales, por ejemplo, el trapecio, el músculo erector de la columna, etc. El tracto córtico nuclear, como mencionamos, núcleos motores del tronco, donde se distribuyen los diferentes núcleos de los pares craneales. Aquí una imagen que nos muestra esta región, el puente, las pirámides. Estas pirámides están conformadas por estos fascículos, estas fibras que descienden. Y finalmente, en la unión del bulbo con la médula, decusa, 80%. Nos vamos a concentrar en esta parte. Ya llegamos a... Esta es la neurona motora superior, motoneurona superior. La motoneurona superior sigue bajando hasta llegar a la médula, y en la médula va a ser sinapsis en el asta anterior, donde se va a encontrar interneuronas y también la motoneurona alfa. Y aquí la pregunta, ¿no? La neurona motora superior, ¿con quién hace sinapsis principalmente? En general, cuando vean gráficos o cuando expliquen el tema, van a ver que la neurona motora alfa es la que principalmente se menciona. Es la neurona que va a llevar a la ejecución del movimiento. Y sí, parte de las neuronas motoras superiores que descienden hacen sinapsis en esta neurona motora alfa, pero otro porcentaje, que es mayor, hace sinapsis en interneuronas, porque las interneuronas permiten una mayor regulación. Hay interneuronas excitatorias e inhibitorias, permiten mayor regulación de un grupo muscular. Pero esto no se da a nivel cervical, por ejemplo. A nivel cervical, donde nacen las fibras que van a inervar tu mano, por ejemplo, la mano que tiene movimientos muy finos, movimientos muy regulados, movimientos muy sutiles, escribir, dibujar, etc. Movimiento de los dedos, que también requiere un control más fino. Estos se regulan directamente con la neurona motor alfa. Tiene una mayor inervación hacia la neurona motor alfa. A nivel cervical, entonces,
la inervación directa se da. La neurona motora superior va directamente a la neurona motora alfa. En cambio, a nivel más distal, tronco, a nivel torácico, lumbar, sacro, esto se da más a través de las interneuronas. Se da más a través de las interneuronas, pero no es único. Puede ser ambos, pero a nivel que no sea cervical, se da más a nivel de las interneuronas. Y esta es la neurona motora inferior, finalmente. Y aquí vamos a ver la clínica. La neurona motora superior, cuando se lesiona, genera una parálisis espástica en el paciente. Genera una hiperreflexia. ¿Y por qué genera una parálisis espástica? Parálisis espástica se refiere a que cuando el paciente trata de mover su brazo, por ejemplo, se pone rígido, no quiere moverse. Esto ocurre en la neurona motora superior. Esto se da porque la neurona motora superior tiene una función de regulación. Cuando tú quieres mover un músculo, tiene que hacerse con una tonicidad, con una fuerza regulada, con una velocidad regulada. Como no hay esto, como no hay una regulación, todo se pierde, se da una parálisis espástica. El movimiento genera un reflejo que impide el movimiento. Viene el estímulo y viaja hacia la neurona motora inferior. Es decir, el reflejo se estimula y no puede ser regulado por la neurona motora superior porque está lesionada, ha muerto la neurona. Entonces no se regula y se da una parálisis espástica. No se limita el reflejo de distensión del músculo. Cuando un músculo se mueve, se estira. Entonces, para evitar que se siga estirando, el músculo se contrae. Generalmente esto no sucede porque un movimiento voluntario estira el músculo, pero hasta cierto nivel. La neurona motora superior lo que hace es permite que el músculo se siga contrayendo, se siga estirando, porque queremos eso, queremos movimiento. Claro está que si este estiramiento llega a lesionar el músculo, o por ejemplo, cuando evaluamos en el taller que hicimos en el introductorio, cuando es un estímulo externo que golpea un tendón y estira de forma brusca un músculo, ahí sí, ¿no? Ahí sí la neurona motora superior no va a participar. Pero cuando es movimientos como caminar, ahí sí va a regular más la tonicidad del músculo, la contracción del músculo. Por otro lado, la hiperreflexia. Como vimos, la hiperreflexia estimula el músculo y el músculo va a ser hiperrefléctico porque no va a tener un control de la neurona motora superior, no va a regular la intensidad del estímulo, la intensidad de la respuesta. Y ahora nos vamos a una neurona motora inferior, una parálisis flácida. La neurona motora inferior inerva directamente al músculo. Como inerva directamente al músculo, si no tenemos esta neurona, nuestro músculo va a estar caído. Nuestro músculo no tiene que responder, ¿no? No recibe la acción de la acetilcolina en la placa mioneural, y como no recibe la acción de la acetilcolina, porque no tenemos neurona que la libere, no va a activar sus canales de calcio. Si no activa sus canales de calcio, no va a generar contracción. Por eso es flácido. Ausencia de reflejos, porque no tengo músculo que se contraiga, y porque el arco reflejo está dañado. El arco reflejo está conformado por la motoneurona alfa, la neurona motora inferior. Entonces no se va a dar el arco reflejo, ausencia de reflejo, o hiporreflexia, o arreflexia. Por otro lado, atrofia muscular. ¿Y por qué se da atrofia muscular en una lesión de motoneurona inferior? Esto ocurre porque la neurona motora inferior libera factores neurotróficos, factores miotróficos, factores que estimulan el crecimiento del músculo, que estimulan la supervivencia de las células musculares. De eso se encarga, o bueno, parte de las funciones que tiene la neurona motora inferior es liberar factores tróficos, factores que estimulen el crecimiento y su supervivencia. Entonces, como no hay eso, como no hay factores tróficos, se da lo contrario, que es la atrofia. Se produce atrofia muscular. ¿Y por qué en la neurona motora superior no se da esto? Cuando se lesiona la neurona motora superior no se da esto. Porque cuando se da una lesión de motoneurona superior, la motora inferior sigue intacta. O sea, esta no se ha dañado. Entonces puede seguir liberando sus factores tróficos. Puede seguir funcionando. Sin embargo, y aquí espero que no se confundan, cuando hay lesión de motoneurona inferior, se produce atrofia muscular porque esta neurona no libera factores tróficos, porque está dañada. En la motora superior no se da esto, pero debido a que el paciente, por ejemplo, si una persona no usa un músculo por un tiempo determinado, digamos, paramos todo el día sentados, estudiando anatomía, fisiología, no hacemos actividad física, con el tiempo los músculos se van desgastando, se van atrofiando. O por ejemplo, poniendo un caso más extremo, un paciente que tiene una lesión, una fractura, no usa el cuádriceps por un tiempo prolongado. El cuádriceps se atrofia, no porque no tenga factores tróficos, sino porque no está siendo usado.
y un músculo que no es usado también disminuye su trofismo. Es una diferencia. Aquí es un cuadro que se presenta sí o sí, aquí con el tiempo. Como no usa el músculo, con el tiempo va a ir disminuyendo de tamaño. Bien, terminado este punto, pasamos al homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield muestra una distribución determinada de las neuronas que inervan cierta región del cuerpo. Por ejemplo, el miembro inferior se da más en la región medial, en la cisura longitudinal. A este nivel se presenta la inervación de miembros inferiores. A este nivel del tronco, a nivel más central. A nivel más lateral superior se presenta la de miembros superiores y a nivel más lateral inferior, la cefálica, todo lo de la cara, la lengua, la faringe, la laringe, etc. Los músculos en esta región. Y eso tiene una importancia, ¿no? Aquí se muestra la distribución de cada región, porque vamos a ver que cada región está irrigada por una arteria en específico. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, que irriga toda esta región. Aquí la vemos, por ejemplo, aquí pintado. Entonces, la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar la zona que es responsable del movimiento del miembro inferior. En cambio, la arteria cerebral media, que es esta zona en rojo, la zona en rojo de aquí, se encarga más de irrigar la cara, que es responsable del movimiento de la cara de miembros superiores, de la laringe, de la faringe o de la lengua. Entonces, cuando, por ejemplo, no, sé, no creo que lo mencionen, pero si les mencionan, si un paciente tiene compromiso de la arteria cerebral anterior, yo esperaría que el compromiso motor se presente más en miembros inferiores. Si un paciente tiene compromiso por un trombo en la arteria cerebral media, como la arteria cerebral media irriga esta zona de aquí, esta cara más lateral, entonces los músculos que van a estar más comprometidos van a ser los brachiocefálicos, cabeza y miembro superior. Bien, si no hay ninguna duda, pasamos a la siguiente pregunta. Esta sí es una pregunta de plancha. Aquí olviden área 5, área 3, eso no importa. Área 22, 24, eso no importa, eso no está, no debería estar aquí. Les dejo un tiempo para que puedan responder la pregunta 6 y también la 7. A ver, el primero que la consigue, el primero que la encuentre. Bien, ahí como menciona Jesús Ángel Henry Moisés, la 6 la C. Sí, la 6 la C. Inhibición de la aparición de componentes involuntarios en el movimiento. Como sabemos, dentro de la función de los ganglios basales, dentro de su activación, van a haber vías directas y vías indirectas. Las directas, acuérdense como la vía que permite el movimiento, la vía que va a inervar a músculos, que son los que queremos que se muevan. Y la indirecta, la que va a inhibir músculos que no necesitamos, músculos que en ese momento en específico requieren estar relajados. Por ejemplo, si queremos flexionar el antebrazo, flexionamos, contraemos el deltoides, contraemos el bíceps, perdón, contraemos el bíceps y relajamos el tríceps. Movimientos que requieren esta conjunción de relajación y contracción. Esta vía, que es la vía indirecta, esta pregunta describe la vía indirecta, la vamos a ver a continuación. Antes, ¿alguno sabe la respuesta de la 7? Bien, Brian Sevilla menciona la 7, la B, B. ¿Alguien tiene una clave distinta? ¿Alguien está de acuerdo? ¿En desacuerdo?
Gabriel menciona la D. Y bien, en este caso sí es la B. ¿Por qué? Lo menciona Jerry Moisés. El neurotransmisor que libera principalmente la sustancia negra, es la dopamina. Aquí lo de que inhibe la vía indirecta a través del receptor D2, ¿está bien? Y la vía indirecta a través del receptor D1 también. Estimula una vía, que es la D1, porque este receptor es estimulante. Inhibe otra, porque este receptor es inhibitorio. Ahorita vamos a ver cómo en la siguiente PPT. Y facilita el movimiento voluntario, lo cual sí está bien. Iniciamos con la vía directa. Tenemos la corteza, estamos en la corteza motora. La corteza motora lleva fibras a regiones de los ganglios basales. Aquí, por ejemplo, en A tenemos el núcleo estriado. El núcleo estriado recibe fibras de la corteza. Estas fibras que llegan desde la corteza liberan glutamato. Y como sabemos, el principal neurotransmisor estimulante del sistema nervioso central es el glutamato. El glutamato actúa a este nivel, estimulando las neuronas del núcleo estriado. Estas neuronas llevan fibras hacia el globo pálido interno, ojo, interno. Estas fibras no liberan glutamato. Las segundas siempre liberan GABA. La GABA llega a esta región. ¿Y qué hace estas neuronas? La GABA es el principal inhibitorio. Estimula el ingreso de cloro. Como el cloro ingresa al medio interno de la neurona, el cloro ingresa y lo que genera es una hiperpolarización. El medio interno de la neurona se vuelve negativo, mucho más negativo. Y como se vuelve mucho más negativo, le es más difícil despolarizarse, le es más difícil activarse. Como no se puede despolarizar porque es más negativo, o se le hace más difícil despolarizarse porque es más negativo, su actividad disminuye. El GABA tiene esa acción, disminuye la actividad de las neuronas. Entonces, esta neurona deja de tener acción, deja de estar activa. ¿Y cuál es la acción de esta neurona que nace del globo pálido? Es inhibir a neuronas que se encuentran en el tálamo. Entonces, del tálamo, estas neuronas que antes eran inhibidas por el GABA, que liberaba esta neurona, van a dejar de ser inhibidas porque desaparece el GABA. Ya no es liberado por estas neuronas. Entonces, las neuronas van a llevar su acción hacia la corteza. Van a estimular el movimiento que se quería ejecutar. La corteza envía su plan y finalmente esta vía permite que se ejecute, permite el movimiento de los músculos que se quiere contraer. Por otro lado tenemos la vía indirecta. En la vía indirecta tenemos a la corteza. De la corteza salen las fibras nerviosas hacia, nuevamente, el núcleo estriado. El núcleo estriado estimula, siempre va a liberar glutamato. El glutamato activa neuronas del núcleo estriado que viajan ahora al globo pálido externo. Ojo, externo, no interno. El externo recibe GABA. Las segundas, siempre liberan GABA. La GABA tiene una acción inhibitoria. Entonces, estas neuronas que antes estaban activas, ahora están inhibidas. Estas neuronas llevan sus fibras hacia esta zona de aquí, que es el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico, que antes era inhibido, como ahora esta neurona deja de estar activa, deja de liberar GABA, ahora es activo. Del núcleo subtalámico viaja hacia el globo pálido interno. Ahora, como está dejando de ser inhibida, se activa más y libera más glutamato, lo cual permite la activación de estas neuronas que nacen del globo pálido interno. Se activan más, se despolarizan más porque el glutamato permite esto. Permite el ingreso de cargas positivas, lo cual facilita la despolarización. Entonces, las fibras viajan hacia el tálamo. En el tálamo liberan GABA. Ahora, como son estimuladas, liberan mayor cantidad de GABA. Ahora la GABA va a inhibir a las neuronas que nacen del tálamo y viajan hacia la corteza. Como las inhibe, ya no va a facilitar el movimiento. Como viaja a la corteza, viaja a la área motora primaria, viaja, pero ahora como está siendo inhibida, su actividad es menor. Ya no estimula la corteza, ya no da su estímulo, como si lo hacía en la directa. En este caso, se inhibe en la contracción del grupo muscular. Bien, eso por parte de la vía directa y la vía indirecta. ¿Y cómo entra a tallar aquí el núcleo de la sustancia negra?
En la vía directa, el núcleo de la sustancia nigrans, o la sustancia nigrans, actúa a nivel del receptor D1. El receptor D1 tiene una acción estimulante sobre estas neuronas. Las fibras salen del núcleo de la sustancia nigrans, viaja al núcleo estriado y estimula esta vía, estimula la actividad de estas neuronas, estimula mucho más su acción, lo cual permite estimular mucho más a los músculos que se quieren mover, a los músculos en general. Pero la vía indirecta actúa a nivel de receptores D2. Los receptores D2 tienen una acción más inhibitoria sobre las neuronas. A nivel de la membrana estimulan una actividad inhibitoria, con lo cual disminuyen su actividad, disminuyen la liberación de GABA, disminuyen la inhibición de la neurona y así toda la vía. Entonces, todo este proceso va a derivar en algo, va a derivar en un mayor control de movimiento. Los movimientos se dan de forma más libre. El núcleo de la sustancia níquenas permite eso, la regulación del movimiento. Pero, y aquí el doctor no sé si les mencionó a ustedes, a nosotros sí nos mencionó, que es la dopamina. Receptor D1, receptor de dopamina tipo 1, receptor D2, receptor de dopamina tipo 2. Entonces, la dopamina es el neurotransmisor importante de la sustancia nigrans. En pacientes con Parkinson va a haber una deficiencia de este neurotransmisor, con lo cual la regulación de estas vías va a estar dañada. Los músculos se van a contraer como quieran. Los músculos no van a tener una regulación tan buena como la tenemos, por ejemplo, nosotros. Los pacientes tienen una dificultad para iniciar el movimiento, una dificultad para llevar a cabo una marcha, por ejemplo. Van a ver pacientes con Parkinson, tienen una marcha que tiene dificultad al inicio e incluso se va cortando a medida que caminan. Van a verlo cuando lleven fisiopato o tal vez medicina, no, semiología. Pero ahora, esto se explica por qué no. ¿Por qué pacientes con Parkinson tienen alteración en el movimiento? Porque hay un déficit de dopamina en la sustancia nigrans, lo cual no permite la regulación de la vía directa e indirecta por parte de los ganglios basales. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es cerebelo. También pregunta de plancha. ¿Alguno sabe de lesionarse nuestro cerebelo qué errores tendríamos? ¿O qué cambios habría? D, todas las anteriores son correctas. Y sí, como menciona Héctor Chamán, ya. La D, todas las anteriores son correctas. El cerebelo participa en todas estas funciones. Participa en la planificación, en la ejecución y la coordinación. El cerebelo tiene una división que es funcional y también filogenética. En este caso vamos a ver la funcional. Y en general, cuando vean estos términos, vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, cerebro cerebelo, ya van encontrando la función, ¿no? Cuando hablamos de la corteza, hablamos de córtico espinal, la rubro espinal, etc. Aquí vestíbulo cerebelo, núcleo vestibular cerebelo, espino cerebelo, médula cerebelo, cerebro cerebelo, cerebro y el cerebelo. Es una integración de funciones. El vestíbulo está relacionado al equilibrio. Entonces el cerebelo va a enviar información, va a obtener información sobre el equilibrio y va a enviar eferencias para regular el control muscular que permitan un correcto equilibrio. Regulación del equilibrio y reflejos vestibulares. El reflejo vestibular se refiere, por ejemplo, cuando van caminando y tienen que mirar un punto fijo. O cuando tienen que mover la cabeza y tienen que mantener la visión en un objetivo, ¿no? Tus ojos no se pueden mover, tu punto de visión o tu punto de concentración no se puede ver alterado por el movimiento de tu cabeza, porque no podrías jugar, por ejemplo, fútbol, no podrías jugar vóley, no podrías caminar y leer un letrero, por ejemplo. Tus ojos mantienen un objetivo, mientras tu cabeza se va moviendo. Eso es parte del reflejo vestibular. Por otro lado, tenemos al espino cerebelo, que permite la coordinación, tono muscular, la postura y la coordinación axial. Por otro lado, el cerebro cerebelo. En este apartado se da la ejecución del movimiento. Lleva fibras para el cerebro para que se ejecute un movimiento planificado con programación de los movimientos. Programación se refiere a que cada movimiento se va a dar en un momento determinado, en un tiempo determinado. Tú primero elevas el pie y luego lo bajas para caminar. En un tiempo determinado y en un momento dado. Por ejemplo, vas calculando en qué momento vas a patear el balón. Vas calculando
en qué momento o cuándo tienes que extender tu mano para agarrar el balón, por ejemplo. Relación con aferencias, recibe información del laberinto vestibular, que forma parte del sistema que controla el equilibrio. El espinocerebelo recibe información de la médula espinal, que le envía información sobre los músculos, en qué posición están los músculos, qué tan contraídos están, el tono muscular. Y de la corteza cerebral, le envía información sobre qué movimientos se van a dar, cómo se van a dar, cuál es el plan que se va a dar para el movimiento. Y el cerebelo lo retroalimenta para que se ejecute con mayor precisión. Y por último, las eferencias. Se refiere que del cerebelo viaja al núcleo vestibular, del cerebelo viaja al núcleo fastigio e interpuesto, que son núcleos del cerebelo, y del cerebelo hacia el núcleo dentado o tálamo. Núcleo dentado, luego tálamo y luego cerebro. Aquí vemos la división. El vestíbulo cerebelo, que forma parte del nódulo, el lóbulo flóculo nodular, esta región de aquí. El espino cerebelo, que está abarcando el vermis y la zona paravermiana, esta región. Y por último, el cerebro cerebelo, que se relaciona más con los hemisferios, su porción lateral de los hemisferios. Bien, esta es la división funcional. Ahora nos vamos a la división eh, filogenética, evolutiva. Tenemos al arquicerebelo. El arquicerebelo se relaciona con el equilibrio y movimientos oculares. Va relacionado con el vestíbulo cerebelo también. El paleocerebelo con el tono postural, la postura, y el neocerebelo con la coordinación de movimientos finos, también más relacionados con el cerebro. La ubicación nódulo flóculo nodular anterior y posterior. Y las eferencias, los núcleos que vamos a ver ahora. Tenemos el núcleo dentado, núcleo emboliforme, los núcleos globulosos, y por último, el núcleo fastigial, que son núcleos del cerebelo, que van a participar en las funciones que estamos mencionando aquí, cada uno con más relacionado a una función en específico. Eso también me acuerdo que el doctor Cebreros hizo hincapié dentro de mi clase. Esto, y bueno, el anterior, ¿no? Sobre el cerebelo. Bien, para ir avanzando, porque ya pasaron 47 minutos, estamos en el tema 1. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático, parasimpático y entérico, esos tres, tiene distintas funciones. Para ahondar en estas funciones, primero iniciemos con algunas preguntas. ¿Alguien sabe la respuesta de la 8? ¿Alguno se atreve a lanzar la de la 8? Bien, menciona la A. Y efectivamente, ¿por qué? Porque la respuesta que estimula no es la erección. El simpático estimula que se detenga, o sea, que ya detente. Ya no sigas, ya no simpático, ya no sigas. Estimula la eyaculación. La erección la estimula el sistema parasimpático. Y bueno, el resto ya lo vamos a ver después, en la siguiente slide, donde explicamos cada una de las funciones. La 9, ¿alguien la sabe? Menciona la... Ah, no, creo que esa es la anterior, ¿no? Bueno, esta es más rebuscada. Aquí es la D. El sistema parasimpático tiene sus neuronas de origen en el tronco cefálico y el sacro. Aquí es lo que corresponde, ¿no? Y como, bueno, esto es verdad. ¿El sistema parasimpático estimula la secreción de las glándulas sudoríparas? No, ese es el simpático. ¿El simpático no secreta acetilcolina? Sí, el simpático sí puede secretar acetilcolina. Vamos a ver en qué caso más adelante. ¿El sistema simpático se caracteriza por tener ganglios intramurales? No, ese es el parasimpático. ¿Y el sistema simpático tiene sus neuronas de origen a nivel cervical y lumbar? No, lo tiene a nivel tóraco-lumbar. Y ya por último, para pasar a la parte de teoría, ¿alguien sabe esta? Bien, gracias Juan, Héctor y Christopher. Efectivamente, la C.
Aquí vamos a ver la inervación. Como sabemos, el simpático nace a nivel tóraco-lumbar. Entonces, y acá a nivel específicamente, el núcleo intermedio lateral. Entre la asta anterior y posterior, intermedio lateral. De aquí nace fibras simpáticas que viajan hacia el ganglio mesentérico inferior y finalmente van a llegar a través del nervio hipogástrico hacia el músculo detrusor y el esfínter uretral interno. Esta vía tiene una acción inhibitoria. Tiene una acción que te dice que no orines. Por ejemplo, el simpático se activa cuando estás en peligro. Entonces, cuando te está persiguiendo un león o cuando estás siendo atacado, no te va a dar ganas de orinar. Eso ni hablar, o sea, no te sirve para la supervivencia. Entonces, el simpático va a inhibir todo para que no se dé la orina, para que no se dé el estímulo de orinar, de micción. Por ejemplo, va a contraer el esfínter uretral interno. Contrae y evita que salga la orina. Va a relajar al músculo detrusor. ¿Por qué lo relaja? Porque al relajarlo va a permitir que su capacidad aumente. Va a poder almacenar mayor cantidad de volumen. Por otro lado, el simpático, a través de los núcleos sacro-parasimpáticos, a nivel sacro, nacen las neuronas parasimpáticas, nervio esplánico pélvico, inervan al músculo detrusor y lo que buscan hacer es contraerlo. Lo contraen para que al contraerlo empuje la orina hacia la uretra y salga la orina, y también que su capacidad disminuya, ¿no? Como se va a contraer, se va a hacer más pequeño y se va a llenar más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos ganas de miccionar, cuando ha llegado a un volumen lo suficiente como para estirar las paredes del músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, lo suficiente, lo va a estirar. Entonces, fibras sensitivas que van a percibir ese estiramiento van a llevar información hacia la médula, todo lo cual va a terminar estimulando al sistema parasimpático. Entonces, el estiramiento activa fibras sensitivas de estiramiento, las cuales viajan al sistema nervioso central y estimulan al parasimpático. Al estimular al parasimpático, el parasimpático va a venir y ¿qué va a hacer? Va a contraer el músculo detrusor. Y no solo eso, va a inhibir a la acción del sistema simpático. Entonces, como lo va a inhibir, va a generar que el músculo detrusor deje de estar relajado y también que el esfínter uretral interno se relaje también. Recordando que el simpático lo que hace es contraer al esfínter uretral interno y relaja al detrusor. Entonces el simpático estimula lo contrario, relaja el esfínter uretral interno y contrae al detrusor. Entonces se inhibió el simpático, se abre el esfínter uretral interno, sale la orina y ahora queda una barrera más, que es el esfínter uretral externo. El esfínter uretral externo es inervado por el nervio pudendo, que es un nervio somático, es voluntario, tú lo controlas. Tú decides cuándo vas a orinar, gracias a este nervio. Finalmente, tú decides si lo relajas o no al esfínter uretral externo. Bien, entonces, ¿cómo se dio el proceso? Todo inició con un estímulo. Fibras sensitivas llevaron información al sistema nervioso central y el sistema nervioso central activó al parasimpático. El parasimpático vino, contrajo el músculo detrusor y posteriormente generó inhibición del sistema simpático. Todo lo cual deriva en que la orina salga. Entonces es simpático, luego inhibe perdón, se estimula el parasimpático, luego se inhibe el simpático y finalmente tú lo controlas, tú decides cuándo orinas gracias al nervio pudendo. Bien, dicho esto pasamos a la parte teórica. En la parte teórica tenemos al sistema nervioso autónomo, componente del sistema nervioso que regula funciones corporales de forma inconsciente. Tú no lo regulas, tú no eres consciente de tus latidos cardíacos, o sea, tú no controlas tus latidos cardíacos. Tú no controlas tu perisaltismo. Eso lo controla el sistema nervioso autónomo. División, simpática, parasimpática y entérica. La simpática, ¿dónde nace? Tóraco lumbar. Aquí pongo las regiones específicas. Y ojo, aquí el doctor en mi clase mencionó, y por eso revisé de nuevo, el doctor menciona que nace de T1 a L2, pero yo he encontrado, por ejemplo, en el libro Borum, que es de T1 a L3, y otras literaturas que también mencionan de T1 a L3. Así que tú toma en consideración lo que el doctor te haya dicho en clase. Si no te acuerdas, pues F. Pero aquí lo que he encontrado es T1, L3. Pero el doctor mencionó en mi clase, o sea, cuando yo llevé, hasta L2.
Pero en general es toracolumbar, lo que se menciona. Ahí está su función. Al ataque, la respuesta. Moviliza el organismo para soportar la actividad. El parasimpático, en cambio, es tronco encefálico y sacro. Los núcleos, ubicados a nivel del tronco encefálico, dan inervación parasimpática. También sacro, de S2 a S4. Aquí sí concordamos, S2, S4, origen del parasimpático. Conserva, restaura y da energía. La entérica, en cambio, se divide en plexos, mientérico de Auerbach y submucoso de Meissner. Auerbach involucrado en la contracción muscular, peristatismo, y Meissner en la secreción. Bien, y aquí algo para ustedes. ¿Cuándo decimos núcleos? ¿Cuándo decimos ganglios? ¿Y cuándo decimos plexos? Núcleos, cuando es del sistema nervioso central, las neuronas se agrupan en un punto en específico. Eso es un núcleo. Por ejemplo, el núcleo vestibular, el núcleo rojo, núcleo de la sustancia nigrans, etc. Conjunto de neuronas que se ubican en una región en específico. Ganglios se dice cuando es fuera del sistema nervioso central. Cuando es, por ejemplo, ganglios paravertebrales, fuera de las, al costado de las vértebras, fuera del sistema nervioso central. Parte del sistema nervioso periférico. Si tenemos neuronas que se agrupan, se denominan ganglios. Y plexos vienen a ser fibras neuronales. Las fibras que nacen de neuronas, los axones, los conjuntos de axones, esos forman los plexos. Bien, ahora pasamos a la simpática y parasimpática. ¿Cómo se distribuyen? Tenemos una neurona pre-ganglionar, este es el ganglio, y una neurona postganglionar. Recuerden, neurona preganglionar, la amarilla, que nace en la médula, pues, toracolumbar si es simpática en este caso, viaja hacia un ganglio, en el ganglio hace sinapsis, ahí hay otra neurona esperando, esa neurona se activa y esa es la neurona postganglionar. Bien, aquí por ejemplo, todas las neuronas, la neurona sea del simpático, sea del parasimpático, toda neurona preganglionar lo que usa es acetilcolina. Así es, en el simpático se usa acetilcolina a nivel de la neurona preganglionar. En el simpático y parasimpático es igual. La neurona preganglionar lo que libera es acetilcolina a nivel del ganglio. Aquí está el receptor nicotínico, que recibe la acetilcolina. Y activa la neurona postganglionar, que viaja hacia el órgano diana. Por ejemplo, a nivel del corazón, los receptores beta. A nivel de vasos, los receptores alfa. Libera noradrenalina. Aquí sí, aquí se libera la noradrenalina. En el simpático tenemos un caso especial. Espero que el doctor se los haya mencionado a ustedes, que es la neurona preganglionar. Libera acetilcolina, como siempre, pero en este caso no es un ganglio, es la médula suprarrenal. La médula suprarrenal se comporta como una neurona postganglionar. La neurona que nace en la médula viaja directamente hacia la médula suprarrenal, no hace sinapsis nunca. Ya en la médula suprarrenal, en la médula estimula la producción de adrenalina, principalmente, y también noradrenalina, que se liberan hacia el sistema. Esta vía te da una respuesta sistémica, esta una respuesta orgánica, en el corazón, en el vaso, en el bronquio, etc. Esto no. La médula suprarrenal secreta directamente hacia los vasos sanguíneos, hacia la circulación sistémica, principalmente adrenalina. Entonces recuerden esto, la neurona preganglionar no hace sinapsis en un ganglio, se va directamente a la médula suprarrenal, solamente en este caso, solamente aquí. En el resto se da así. Respecto al parasimpático, la neurona preganglionar viaja mucho más lejos hacia su ganglio, que generalmente está dentro de los órganos, en la pared de los órganos. Ahí lo espera su receptor nicotínico, libera acetilcolina, se activa la neurona postganglionar, que es más pequeña, y actúa sobre su órgano diana, que tiene su receptor muscarínico. Bien, ¿y cómo se distribuye? O sea, llega aquí y ¿cómo se distribuye? Se distribuye de esta manera. Son varicosidades. No es como ocurre en la placa mioneural, que la neurona libera neurotransmisores que actúan sobre los músculos. No, aquí son varicosidades. El axón tiene varicosidades, tiene dilataciones en su pared. En estas dilataciones van a salir los neurotransmisores, noradrenalina, acetilcolina, etc. Superposición, es decir, una varicosidad se puede sobreponer a otra y receptores ampliamente distribuidos. Esto es importante, no he visto que lo mencione y no he visto que lo pregunten, así que, pues no, más que todo esto de aquí.
Ahora vamos a ver la distribución rápidamente. Como mencionamos, el sistema simpático tiene ganglios que son cercanos, los ganglios paravertebrales. Para, al costado, ¿no? Paravertebral. Estos ganglios son los siguientes: cervical superior, medio inferior, los torácicos, lumbares y sacros. Vamos a ver cómo se da el proceso. Vamos a tener un corte. Supongamos que cortamos a este nivel, a nivel torácico. Cortamos y tenemos esta región. Aquí se ubica el origen, que es el asta intermedio lateral. Desde T1 a L3, estas neuronas se ubican ahí. Asta intermedio lateral de T1 a L3. Salen las fibras de estas neuronas simpáticas, que viajan hacia los ganglios paravertebrales. Ese es su primer destino. Del ganglio paravertebral, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Hacen sinapsis en ese propio ganglio. El ganglio que está a nivel de T1, por ejemplo. En ese ganglio hacen sinapsis. Otra ruta es que otra neurona simpática vaya al ganglio nivel de T1 y baje. Baje a T2, baje a T3. O suba hacia los ganglios cervicales. O se vaya hacia los ganglios prevertebrales. Ganglios que están en la cara anterior de la vértebra. Esos son sus tres destinos. Posteriormente, bueno, ¿y qué ganglios prevertebrales conocemos? Celíaco, mesentérico inferior, mesentérico superior, aórtico renal. Los ganglios que se distribuyen a nivel de la aorta. Alrededor de la aorta hay ganglios. De estos ganglios finalmente van a llegar a sus órganos abdominales. Y esto es importante, porque los ganglios prevertebrales solamente se ubican a nivel infradiafragmático, no a nivel torácico, solamente a nivel infradiafragmático, porque regulan funciones de órganos abdominales: intestino, vaso, médula suprarrenal, perdón, intestino, vaso, riñones, hígado, etcétera, la vesícula, etcétera. Entonces, llegan a estos tres destinos. La neurona que nació de la médula llega hasta aquí, hasta 1, hasta 2 o hasta 3. Estos tres destinos puede tener. Finalmente, sale la sinapsis y la neurona llega a su órgano diana. Recuerden que la médula suprarrenal es un caso particular. Sería el cuarto destino. La neurona preganglionar viaja directamente a la médula suprarrenal. Y finalmente, el resto, los que no son médula suprarrenal, otros órganos, sí reciben a la neurona postganglionar. Algunos datos para ustedes: el ganglio estrellado. Lo van a ver en anato, o tal vez ya lo vieron. El ganglio estrellado se forma por la unión del ganglio cervical inferior y el ganglio torácico T1, el primer ganglio torácico. No todos los tenemos, algunos lo tienen, otros no, pero es una peculiaridad. Ganglio estrellado. Se da por la unión de estos dos. Y la sinapsis: una neurona preganglionar, una sola neurona, puede llevar distintas fibras que hacen hasta 200 sinapsis con otras 200 neuronas. Bien, ahora lo pasamos rápido. Esta es la parte un poco más, diría que más importante, porque, bueno, para el examen tal vez, pero también para el futuro. Las neuronas preganglionares del sistema parasimpático. Como mencionamos, el sistema parasimpático tiene su origen a nivel del tronco. En el tronco tenemos distintos núcleos. Un núcleo, el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Alguno sabe el núcleo de Edinger-Westphal a qué par craneal está relacionado? ¿Con qué par craneal está relacionado? ¿Alguien sabe? Bien, en este caso es el tercer par craneal. El núcleo de Edinger-Westphal tiene relación con el tercer par craneal. Fibras de este núcleo, nacen de este núcleo, las neuronas parasimpáticas, llevan sus fibras junto con el oculomotor, viajan al ganglio ciliar, en el ganglio ciliar hacen sinapsis y finalmente viajan hacia el ojo, hacia la pupila, hacia el cristalino. Por ejemplo, esta vía es la que nos permite la contracción pupilar y también la acomodación del cristalino. Cuando se acerca un objeto, esta vía permite acomodar el cristalino para poder percibir. Otro, el núcleo salivar superior en relación al séptimo par craneal. El núcleo salivar superior va hacia el ganglio pterigopalatino. Hace sinapsis ahí y sale la neurona postganglionar.
La neurona postganglionar finalmente inerva la glándula lacrimal. Cuando lloramos, por ejemplo, se activa esta vía, la secreción lagrimal. Luego tenemos a otro ganglio, que es el ganglio submandibular, donde también se hace sinapsis a través del séptimo par craneal, que permite la secreción de glándulas, bueno, en este caso, la glándula submandibular, secreta saliva, y la glándula sublingual. De este ganglio salen fibras que inervan la glándula submandibular y sublingual. Luego tenemos al tercero, que es el núcleo salival inferior, otro núcleo donde nacen las neuronas parasimpáticas, relacionado al noveno par craneal. El noveno par craneal viaja hacia las fibras viajan con el noveno par craneal hacia el ganglio óptico, donde finalmente hace sinapsis con una glándula que es muy importante para la secreción de saliva, que es la glándula parótida, a través del glosofaringio, noveno par craneal. Luego tenemos al nervio vago, que es el que tiene, es el principal, bueno, es el único par craneal que lleva información parasimpática hacia los órganos abdominales y torácicos. El décimo par craneal, nervio vago o neumogástrico. Por ejemplo, cuando comemos se activa el vago. Cuando estamos relajados se activa el vago. Se da una bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca cuando estamos relajados, gracias al vago. Los bronquios se contraen, hay broncoconstricción gracias al vago. Bien, luego pasamos al sacro, que es otro punto de origen del sistema parasimpático, en las regiones intermedias de S2 a S4. La neurona postganglionar, por ejemplo, el nervio explánico. El nervio explánico va a llevar las fibras hacia el órgano diana, como puede ser la vejiga, los órganos sexuales, etc. Bien, aquí ya, para pasarlo rápido, les dejo las funciones. Aquí están los ganglios y las diferentes funciones. Esto igual no, o sea, ¿para qué lo voy a leer? Ya les he mencionado las primeras. A nivel del tronco, las funciones son importantes. Esto recuérdenlo porque lo van a evaluar. Cuando evalúen pares craneales, les pueden preguntar los núcleos. Y los núcleos están en la PPT anterior. Son las funciones importantes. Y recuerden algo. Una pregunta con trampa es, ¿cuál de los dos estimula y cuál de los dos inhibe? ¿El sistema simpático o el parasimpático estimula la secreción de saliva? Y si uno estimula, ¿cuál es el que inhibe? La respuesta es que los dos estimulan. Tanto el parasimpático como el simpático estimulan. El parasimpático estimula la secreción de saliva cuando comemos. Estimula la producción de saliva rica en enzimas. En cambio, el simpático estimula la producción de saliva rica en proteínas diferentes a las enzimas. El simpático estimula una producción de saliva más viscosa. ¿Y esto por qué? Porque al cuerpo no le conviene que se inhiba la secreción de saliva. La saliva es muy importante. No la puedes inhibir porque dejarías seca la boca. La saliva también tiene una función protectora frente a las bacterias de la boca. Entonces, si lo inhibieras, sería perjudicial. Entonces, simpático y parasimpático, los dos estimulan la secreción de saliva, pero la diferencia está en que la saliva que produce uno es diferente a la del otro. Eso lo van a ver en gastro, pero quédense con la idea de que los dos estimulan, simpático y parasimpático. Este es simpático y este es parasimpático. Aquí vemos lo del tronco, ya hemos visto los ganglios. Y finalmente también el parte del sacro. Aquí las distintas funciones. La PPT se las voy a pasar, la pueden leer igual. Igual lo pueden encontrar en la PPT del doctor, pero aquí está más, digamos, ordenado. Para que, bueno, lo puedan repasar. Ahora finalmente, para cerrar lo de autónomo, tenemos neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina y somatostatina. La adrenalina secretada esencialmente en la médula suprarrenal. La adrenalina no se secreta tanto en el sistema nervioso central, no se secreta a nivel de la corteza, a nivel de los ganglios basales, sino a nivel de la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque la adrenalina tiene una respuesta más sistémica. Por ejemplo, habrán escuchado la inyección de adrenalina. Esa inyección que te ponen cuando tienes un shock anafiláctico, te la ponen en la pierna, te la inyectan. Te da un mejor efecto sistémico. La adrenalina te permite ese efecto sistémico que buscas. En cambio, la noradrenalina es más para órgano específico, más para el corazón en específico, para el bronquio en específico, etc.
principalmente en el sistema nervioso simpático. La acetilcolina, en cambio, es más secretada por neuronas del sistema nervioso en general, simpático y parasimpático. Hemos visto que los dos secretan, tanto el simpático como parasimpático, a nivel de la neurona preganglionar. Y la somatostatina secretada por neuronas del sistema nervioso entérico. Aquí son 4, en realidad son un montón las que participan en el sistema nervioso autónomo, pero estas son las más importantes. La somatostatina tiene una acción más inhibitoria, como dato. Luego tenemos los receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Los alfas se relacionan más con la noradrenalina. La noradrenalina tiende a actuar más sobre los alfa. En cambio, los beta tienden a relacionarse más con la adrenalina. Yo encontré que los beta 2 son los que más se asocian a la adrenalina. Y también lo encontré en su PPT. Los beta 2 son los que más se asocian. Los beta 1 y beta 3, como 50-50. 50 para ti, 50 para mí. 50 para noradrenalina y 50 para adrenalina. El beta 2 no. El beta 2 es más específico para adrenalina. Aquí los distintos órganos, vasos, uniones preganglionares, perdón, uniones neuronales con los distintos órganos, aquí más en vasos. Beta 1 corazón, beta 2 bronquios, beta 3 adipocitos. Y aquí sí recuérdenlo porque le va a servir para fármacos. Hay fármacos que son beta agonistas o beta antagonistas. Es decir, inhiben un receptor en específico. El beta 1 es para el corazón y beta 2 para bronquios. Más específicos para cada uno. Fármacos que inhiben uno te van a tener un efecto a nivel de corazón. Fármacos que te inhiben o estimulan el otro van a tener un efecto a nivel de bronquios. Luego tenemos los colinérgicos, los de acetilcolina. Nicotínicos 1, uniones neuromusculares. Nicotínico 2, es lo que vimos. Esta es la neurona preganglionar. Digamos que este es el ganglio y esta es la neurona postganglionar. La neurona postganglionar recibe la información de la preganglionar gracias a los receptores nicotínicos. Y por último, los muscarínicos. Tipo 1, tipo 3, tipo 5, que son los estimulantes, tienen los receptores acoplados a proteína G estimulante. Se distribuyen en estas regiones principalmente. Y los inhibitorios, que son los muscarínicos tipo 2 y tipo 4. Estos son inhibitorios. Proteínas G, proteínas, receptores asociados a la proteína G inhibitorios. Estos estimulan, estos inhiben. Por ejemplo, a nivel de corazón, la acetilcolina lo que estimula, gracias al nervio vago, el nervio vago llega, libera acetilcolina, y la acetilcolina lo que permite es generar disminución de la frecuencia cardíaca. La noradrenalina lo que hace, estimula la frecuencia cardíaca, da taquicardia. Bien, esto por parte de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Ahora pasamos a ya casi el penúltimo tema, si no me equivoco, metabolismo cerebral. El metabolismo cerebral tiene múltiples... Aquí, no, esto no debía salir. Pero ya, ¿alguno sabe la respuesta de esta pregunta? Para escucharlo también ustedes. Y descansar la voz. Bien, aquí la respuesta es... la B. El flujo cerebral es 55 milímetros kilogramos minuto. Creo que estoy corriendo muy rápido, así que lo voy a hacer más lento. Aquí el dato, y esta fue una pregunta con trampa, a mí me vino esta pregunta. 55 milímetros kilogramo minuto. Aquí lo que el doctor puso en teoría era gramos, o sea, 100 gramos. Por 100 gramos de masa cerebral, 55 milímetros, se dan 55 milímetros de flujo sanguíneo cerebral. Esos 100 gramos reciben 55 milímetros de sangre en un minuto. Aquí puso kilogramos, esa es la trampa. El resto es correcto. Aquí, por ejemplo, se pueden acordar de la regla 15-20-25. El cerebro recibe 15% del gasto cardíaco, 20% del oxígeno en sangre y 25% de la glucosa en sangre.
Esto está en la PPT del doctor, lo he encontrado, sí, sigue así, no ha cambiado. Pero para ustedes, o sea, para el examen, acuérdense esto. Para ustedes, el libro Boron, que es un libro de jerarquía en fisiología, te dice que es 50%. O sea, 50% de la glucosa en sangre es consumida por el cerebro. 50%. 25% se queda un poco corto. El Boron menciona 50%. Pero para la clase, en la clase del doctor, el doctor tiene otras referencias. Su PPT no ha cambiado desde hace 4 años. Tal vez la referencia sigue siendo válida, quién sabe. La cuestión es que en su PPT está 25%. Regla 15, 20, 25. Gasto cardíaco, oxígeno y glucosa. Bien. Metabolismo cerebral. Datos importantes. Peso. 2% del peso corporal es el cerebro. ¿Alguna vez les van a preguntar a ustedes, si es que ya no les han preguntado, cuál es el peso del cerebro? Ustedes pueden responder, y con derecho, que es 2% del peso corporal. Porque hay personas que miden 1,80 m, pesan 80 kilos, pesan 100 kilos. Hay personas que miden 1,50 m, pesan 45 kilos. Hay pesos diferentes, hay tallas diferentes. Entonces, también la masa encefálica también va a ser diferente. El término es 2% del peso corporal, pero aproximadamente va de 1000 a 1500 gramos. 1000 a 1500 gramos el peso del cerebro. Pero la respuesta podría ser 2% del peso corporal. Pero si quieren un número específico, entre 1000 y 1500. El flujo sanguíneo, 55 milímetros por 100 gramos por minuto. Y el consumo de glucosa, 31 micromol por 100 gramos por minuto. Recuerden, 100 gramos, no kilogramos. Bien. ¿Y esto en qué deriva? Si vemos aquí, como mencionamos, el cerebro consume 25% de la glucosa en sangre. Eso lo hace vulnerable, porque el cerebro tiene reservas de glucógeno, ¿sí? A nivel de los astrocitos, en el borón, y también en su PPT, en una pequeña parte se menciona, los astrocitos contienen glucógeno, pero es poco. Solamente le permite aguantar ese glucógeno por unos minutos cuando no tienen acceso a glucosa. Entonces, el cerebro es vulnerable, metabólicamente vulnerable, porque la glucosa que consume es alta y la obtiene toda del flujo sanguíneo. Por sí mismo no tiene fuente de glucosa importante. Entonces, ¿qué pasa si tengo un bloqueo del flujo sanguíneo? Si tengo un bloqueo del flujo sanguíneo, no llega sangre a mi cerebro, ¿qué va a ocurrir? Las neuronas no van a poder activar las bombas sodio-potasio y también otros transportadores que funcionan con ATP. Entonces, si mi neurona que participa en mi estado de vigilia, el sistema reticular ascendente, por ejemplo, no recibe ATP, no recibe glucosa, no puede trabajar. Si no puede trabajar, en 10 segundos se cae el ATP, lo cual deriva en que la persona pierde la conciencia. Se bloquea el flujo sanguíneo, no llega sangre al cerebro, la persona se desmaya. Debido a que las neuronas no pueden trabajar, no pueden mantener la conciencia. Entonces, ¿qué ocurre después? La persona pierde la conciencia. Si este estado se mantiene de 5 a 10 minutos, en su PPT está 5 minutos, se mantiene más de 5 minutos, se da muerte neuronal. Las neuronas que no están recibiendo irrigación, por ejemplo, se obstruye la arteria cerebral media, la arteria que irriga la cara lateral del lóbulo, parte de distintas zonas, pero supongamos esta región, la del lóbulo frontal. Entonces va a afectar esa zona, va a generar síntomas de neuronas que tienen funciones en esa zona, funciones motoras. La persona va a generar parálisis de miembro superior, por ejemplo. Parálisis de miembro superior. Homúnculo de Penfield, si se acuerdan. De 5 minutos, tú tienes que hacer lo posible para que antes de que lleguen los 5 minutos se recupere el flujo sanguíneo. A partir de los 5 minutos hay muerte neuronal. Algunos mencionan hasta 10 minutos. Hasta 10 minutos te puede aguantar. Incluso esto es importante para el RCP. ¿Cuánto tiempo puedes mantener el RCP? ¿Cuánto tiempo puede mantener la persona sin recibir oxígeno? Bien, 5 a 10 minutos empieza la muerte neuronal. ¿Y por qué 5 a 10 minutos si no está recibiendo flujo de sangre? Uno, porque recibió un flujo de sangre que tenía glucosa, que quedó ahí atrapado. Dos, que los astrocitos tienen glucógeno.
Este pobre glucógeno permite aguantar por más tiempo, 5 o 10 minutos, pero después ya nada, ya no tiene fuente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué consume tanta glucosa? Como mencionamos, el ATP, la glucosa sirve para formar ATP. El ATP sirve para que trabajen los transportadores, la bomba sodio-potasio, por ejemplo, que permite mantener un gradiente eléctrico, lo cual es primordial en el sistema nervioso central. Una neurona, lo esencial es que mantenga su gradiente eléctrico, que se despolarice, que se hiperpolarice, que se repolarice. Todo eso requiere ATP y esto requiere glucosa para que funcione de forma adecuada. Y aquí otro punto importante, el flujo sanguíneo cerebral. Aquí les preguntaría, el flujo sanguíneo cerebral, ¿cuál es su fórmula? ¿Cómo obtengo el flujo sanguíneo cerebral? Bien, en este caso es la presión de perfusión cerebral entre la resistencia cerebrovascular. Estos dos determinan cuánta sangre llega hacia el cerebro. La resistencia cerebrovascular se traduce en la contracción de los vasos de las arterias del cerebro. Si se contraen las arterias del cerebro, significa que llega un menor flujo. Si se dilatan, significa que permite un mayor paso de flujo. Si se dilatan. Por otro lado, la presión de perfusión cerebral. Si tú tienes una presión de 120 en la presión sistólica, esto permite que la sangre llegue al cerebro. Pero si tu presión baja a menos de 50, menos de 50, perdón, menos de 90, bueno, aquí lo que importa no es tanto la presión sistólica, sino la presión arterial media. Pero quedémonos con la presión sistólica. Si la presión sistólica es menos de 90, ya vas a empezar a tener síntomas de hipoperfusión, porque la sangre no es bombeada de forma adecuada. Y como no es bombeada de forma adecuada, no llega de forma correcta al cerebro. A medida que va bajando de 90 a 80, se van a dar dando síntomas porque el flujo sanguíneo cerebral se reduce. La presión de perfusión cerebral se reduce. Y ojo, que la presión de perfusión cerebral no es igual a la presión arterial media. La presión PPC, presión de perfusión cerebral, va a ser igual a la presión arterial media, pero menos la presión intracraneal. En el cerebro tenemos una presión determinada. Esta presión va a impedir. El cerebro tiene una presión determinada. Tiene una cápsula, que es el cráneo. El cráneo lo envuelve. El cráneo no permite que el cerebro protruya por este lado, no permite que se expanda. Entonces tiene una cavidad limitada. La presión puede aumentar por aumento del LSR. El LSR, que cubre todo el encéfalo y lo baña, el LSR se aumenta su volumen, se produce más LSR o hay una obstrucción, aumenta la presión intracraneal. Entonces, si aumenta la presión intracraneal, todo eso comprime los vasos. Todo eso reduce, aumenta las presiones a este nivel. Como hay mayor presión, ¿qué va a ocurrir? El corazón está abajo. El corazón tiene que llevar sangre hacia arriba. Tiene que vencer la presión intracraneal para llegar a que la sangre llegue arriba. Como hay un aumento de la presión empuja todo hacia abajo. Entonces impide que llegue la sangre de forma correcta. Si aumenta la presión intracraneal, disminuye la presión de perfusión cerebral. Si aumenta la presión arterial media, aumenta la presión de perfusión cerebral. La presión arterial media debe estar mayor a 60. Si baja de 60, la presión de perfusión cerebral no es adecuada, no es sostenible, con lo cual el cerebro no recibe suficiente irrigación. Entonces, estas son las dos variables. Presión de perfusión cerebral igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Bien. Wow. ¿Alguno recuerda la presión arterial media que es igual a la fórmula? Aunque eso lo van a ver en cara. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué factores regulan el flujo sanguíneo cerebral? Son dos. El CO2, la presión parcial de CO2 en sangre y la presión arterial media.
El CO2 tiene una acción vasodilatadora. Si el CO2 aumenta, los vasos, las arterias del cerebro se dilatan. Si el CO2 disminuye, la dilatación de estos vasos también disminuye, con lo cual se contrae. El valor normal de presión parcial de CO2 es 35 a 45 milímetros de mercurio. Por otro lado, tenemos la presión arterial media. Como mencionamos, si baja de 60, la presión de perfusión cerebral cae, no es adecuada. Y lo adecuado también es hasta 120. Entre 60 y 120 es lo adecuado. Permite un buen flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media. Si cae, hipoperfunde. Si aumenta, si la presión arterial media es mayor a 120, alguien diría, oh, genial, mi cerebro está recibiendo mayor cantidad de sangre. ¿Eso es bueno? Pues no. La presión arterial media, si llega a valores más altos, lo que va a ocurrir es que va a dañar los vasos. Llega con demasiada fuerza, con lo cual daña las paredes de los vasos, pudiendo generar una rotura del vaso, una hemorragia, entre otras patologías como un aneurisma. Pero lo más importante es que sepan eso. Regulan CO2 y presión arterial media. Y ya creo que el penúltimo, barrera hematoencefálica, los componentes. El endotelio está unido por uniones estrechas que limitan el flujo de moléculas. La membrana basal, los pericitos y el pie astrocitario son los componentes de la barrera hematoencefálica. La importancia. La barrera hematoencefálica, todo lo que se encuentra en la sangre, por ejemplo, si tú tienes una infección a nivel de la rodilla o una infección gastrointestinal, etc., eventualmente el sistema inmune se activa respuestas inflamatorias. Van a ver en fisiología del sistema inmunológico las citoquinas que activan la inflamación en todo el cuerpo. Estas no generan alteraciones a nivel del cerebro, tantas como a nivel sistémico, debido a que la barrera hematoencefálica limita su paso. También los anticuerpos producidos contra las bacterias, por ejemplo, en una infección de rodilla, no pasan la barrera hematoencefálica. Si bien circulan en la sangre, los anticuerpos no pasan esta barrera gracias a la barrera hematoencefálica. El cerebro no requiere porque no tiene esa infección. Es más, si pasaran los anticuerpos, podrían producir inflamación, lo cual no nos es útil. Pero sí permite el paso de otras sustancias, como el oxígeno, el CO2, hormonas y también la glucosa, a través de los GLUTs, el GLUT4 o GLUT1, por ejemplo. Restringe el paso de factores inmunes periféricos, anticuerpos y células inmunes, que si pasaran generarían una respuesta inflamatoria. Limita, no es que no pase ninguna, sino que limita. Favorece solamente el de aquí. Es más fácil que pase esto que esto. Y un componente de la barrera hematoencefálica son los astrocitos. Los astrocitos, con sus pies, sus prolongaciones podocitarias, sus pies, cubren esta zona, lo cual también limita el flujo de sustancias. La actividad neuronal, por ejemplo, y también tienen otra función, y se menciona en su PPT. La actividad neuronal, cuando una neurona trabaja, libera potenciales de acción, lo que ocurre es que ingresa sodio. El sodio ingresa a su medio interno y el potasio sale al medio externo. Entonces, cuando una neurona trabaja mucho, cuando trabajamos mucho, el potasio se acumula a nivel extracelular, fuera de la neurona, en el líquido extracelular. Con lo cual, lo que hace el astrocito es detecta ese potasio aumentado, se activan los canales de potasio que permiten un flujo inverso, permite que el potasio ingrese. El potasio, una vez adentro, lo que hace el astrocito, lo lleva y lo bota a la sangre. Con lo cual, cuando una actividad neuronal es excesiva, está aumentada, aumenta el potasio extracelular, ese potasio no puede quedar ahí porque, como es un potasio que se va acumulando, va a generar alteración del gradiente. ¿Qué hace el astrocito? Lo capta y lo bota a la sangre. Y eso permite que no se acumule en el medio extracelular y que la neurona siga trabajando. Y un punto importante o un dato peculiar son los órganos circoventriculares que rodean a los ventrículos. Estas regiones del sistema nervioso central no tienen barrera hematoencefálica. ¿Y por qué? Porque estas regiones regulan, por ejemplo, el potasio en sangre. El potasio en sangre tiene un valor determinado. Si ese potasio se eleva demasiado, el sistema nervioso central tiene que tener alguna forma de detectarlo.
alguna forma de que sepa que ese cambio se está dando. Entonces, eso se logra gracias a estas regiones. Tiene relación con el potasio, con otros electrolitos como el calcio, sodio, hormonas, etcétera, participan en distintas funciones. La cuestión es que requieren tener contacto con la sangre porque requieren saber qué está ocurriendo a nivel sistémico. Si tuvieran la barrera hematoencefálica, tendrían una limitación para saber qué está ocurriendo a nivel sistémico. Con lo cual, por ejemplo, si el sodio se elevara y tuvieran barrera hematoencefálica, esos cambios demorarían un poco en llegar aquí. Con lo cual su respuesta sería mucho más retardada. Y eso no es lo que se quiere. Se requiere una respuesta rápida. Por ende, siempre tienen que estar al pendiente. Bien, y ya para cerrar, este es el último tema. Hipotálamo, sistema límbico y sistema nervioso central. Aquí sí, chicos, ¿alguno sabe la respuesta? El núcleo dorso-medial del tálamo, ¿en qué función está involucrado? Henry Moisés menciona la T. Y muy bien, se ve que ha estudiado. Sí, sí, la D. Integración de la información somática, visceral, olfatoria y relación con las sensaciones emocionales y los estados subjetivos. Aquí lo pueden sacar también porque es la más larga. Y los que anda, bueno, en general, ¿no? La respuesta más larga, la que tiene más flora, generalmente es la que es la respuesta. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué el núcleo dorsomedial del tálamo está involucrada en funciones como la olfacción, información somática, relación de sensaciones, entre otras, emocionales? Bueno, aquí salió mal, no debió salir así. El tálamo en general recibe información del sistema límbico, información sensorial, información motora. Por ejemplo, de la médula llegan las fibras al tálamo, hacen sinapsis y luego viajan al área motora. Lo que vamos a ver aquí es parte de la función dentro del sistema límbico. El núcleo dorsomedial, aquí vemos lo que hemos visto en la respuesta, integra información. ¿Y cómo hace esto? A nivel del tálamo, el núcleo dorsomedial, ubicado a nivel del dorso, a nivel posterior y medial, recibe fibras de la corteza olfatoria. La corteza olfatoria recibe estímulos olfatorios. Entonces, olemos algo y llega a esta corteza y esta corteza envía información al núcleo dorsomedial. La amígdala, que está relacionada con las emociones, también envía fibras a este núcleo. Y por último, el hipotálamo también envía fibras a este núcleo. El hipotálamo está inmerso en distintas funciones. Recibe, por ejemplo, estímulos externos para liberar hormonas. Entonces tiene una función también integradora. Aquí el núcleo dorsomedial recibe toda esta información de estos tres puntos. Por ejemplo, ¿y esto cómo se explica? No sé si alguna vez alguno habrá tenido pareja durante un periodo prolongado de tiempo, y esa pareja tiene un perfume, o sea, un perfume en específico, o tal vez no una pareja, sino un familiar tal vez. La cuestión que esa persona con la que has convivido por un periodo largo de tiempo, o tal vez, no, sí con pareja, porque es algo emocional. Tal vez ese chico, esa chica que te gusta, o con la cual estás, tiene un perfume en específico, un olor en específico. Entonces, ese olor se relaciona con sensaciones de afecto, de amor. Cuando ves a esa persona o cuando sientes ese olor, identificas a esa persona y al identificar ese olor, tienes sensaciones, no sé, sonríes o algo, etcétera. Emociones de amor, emociones relacionadas a ese sentimiento, perdón, el sentimiento de amor. El amor es más un sentimiento que una emoción. Entonces, todo eso se integra. Un olor o también una comida que te gusta. El olor te permite identificar esa comida y sentir placer. Una hamburguesa, una pizza, etcétera. Todo eso se integra a este nivel. Y finalmente, información de emociones, información de olores, información de distintos campos. El hipotálamo integra distintas informaciones, visceral. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo también está involucrado aquí. Y es por eso que también se integra información de emociones e información del sistema nervioso autónomo. Y, por ejemplo, sentimos mariposas en el estómago, etcétera. Todo esto se integra a este nivel. Somático, órganos, visceral,
somático también, emociones y olores. Todo se lleva hacia la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, en la corteza prefrontal, es donde se ubica nuestro juicio, nuestra personalidad, nuestras decisiones. Somos conscientes de lo que está ocurriendo. Se integra a este nivel. Y es por eso que aquí la clave es esta, ¿no? Integración de información somática, visceral, olfatoria y relación de sensaciones emocionales y los estados subjetivos. Esto es parte de la función del núcleo dorsomedial. Aquí voy a mencionar otro, que es el núcleo talámico anterior, que también es importante, que está relacionado con la memoria emocional episódica. Se explica dentro del circuito de Papez. Es un circuito porque es... Vamos a ver por qué. ¿Por qué es cerrado? Luego tenemos el... Bueno, acá tenemos, ¿dónde inicia este circuito? En el hipocampo. Del hipocampo se lleva una fibra. Estas fibras que nacen del hipocampo forman el fornix. El fornix nace de neuronas que llevan sus axones hacia los cuerpos mamilares. Finalmente llegan a los cuerpos mamilares, hacen sinapsis, y aquí las fibras del fascículo mamilo-talámico, cuerpo mamilar, tálamo, llevan la información al núcleo talámico anterior. El núcleo talámico anterior hace sinapsis y las neuronas se activan y llevan fibras hacia la circunvalación del cíngulo. La circunvalación del cíngulo va a pasar por aquí y va a ir a la corteza entorrinal, que es parte del hipocampo, cerca del hipocampo. Llega al hipocampo y hace sinapsis. Toda esta vía, toda esta información, recibe información de memorias episódicas, memorias muy fuertes, que pueden estar relacionadas con traumas, por ejemplo. Todo este circuito está relacionado con esa memoria, memorias emocionales episódicas, un episodio fuerte. Si, por ejemplo, recordamos estos episodios, recordamos, se perpetúan, se mantienen. Ven, eso por parte del núcleo talámico anterior, que es un núcleo importante. Hay otros núcleos, me quedaría todo un día explicando cada uno, así que aquí lo resumimos. Núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, posterolateral, posteromedial. Hay un montón más, ¿eh? Pero aquí los 6 más importantes. Los 2 anteriores y estos 4. Planeación y modulación de movimiento, tanto el anterior como el lateral, movimiento. Planeación y modulación anterior, coordinación y ejecución lateral. Núcleo ventral posterolateral y núcleo ventral posteromedial, perdón, relacionados con la sensibilidad. Sensibilidad, movimiento. Aquí con cada una, ¿no? Transmisión de la sensibilidad somática del cuerpo, tacto, dolor, temperatura, propiocepción. Y transmisión de la sensibilidad somática de la cara y el gusto. Regiones específicas, cara y gusto, ventro posteromedial. ¿Con qué conectan? Llevan información a los ganglios basales, a la corteza motora premotora. Núcleo ventral lateral al cerebelo y ganglios basales, corteza motora primaria. Núcleo ventral posterolateral a estas regiones. No lo voy a leer porque, bueno, ya lo dejo por ustedes. Les voy a compartir la PPT post clase. Y bueno, ahí tenemos al tálamo con sus distintas áreas para sus distintos núcleos. Bien, chicos, esto sería todo por el repaso del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias a los que respondieron, a los que asistieron. Espero que se haya entendido. Entiendo que he corrido, porque tengo 2 exámenes en un rato. Pero me entiendo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por los aplausos. Gracias, Sergio. Luego lo entenderé. Jair menciona Sion, se siente rico. Chicos, un favor, antes de cerrar la sesión, no sé si por favor algunos podrían prender la cámara como evidencia de que he hecho el